Entonces voy a apagar mi video para que pueda disponer de toda la pantalla, muchachos. Y bien, entonces les decía, vamos a hacer un cálculo donde desde el principio hagamos todos la cantidad de plantas, la cantidad de sustratos y de plantas la que se necesite generar, ¿no? Entonces vamos a tomar en cuenta algunas unidades de medida simplemente como ejemplo para poder llevar a cabo este ejercicio, ¿no? Entonces, a ver, alguien que me pueda apoyar con un número del, ¿qué será? Del 10,000 al 20,000. O bueno, más fácil. A ver, Claudia, dame un número, por favor, del 500 al 1500. 800. 800. Ok, gracias. A ver, Anel, dame un número igual del 500 al 1500. 780. Ok, gracias. A ver, vamos a Ariadna, un cultivo hortaliza. Lechuga. Lechuga, ¿cuál lechuga? Romana. Romana. Ok. Vamos a trabajar con varios cultivos. A ver, Erika, dame otro cultivo, por favor. Acelga. Acelga, gracias. Y Dinora, otro cultivo de hortalizas. Rábano. Bien. Gracias. Bien, muchachos, entonces vamos a trabajar con un terreno con estas características y vamos a establecer 3 diferentes cultivos para que reforcemos un poquito sus cálculos y hagamos ese que todavía no hemos hecho con relación a los sustratos, ¿sale? Si se fijan, con las medidas que tenemos, más o menos tenemos un terreno, se pudiera decir que cuadrado, ¿no? Tenemos un lado más grande, 800 metros, y tenemos un lado más chico que son 780 metros, ¿no? ¿Qué superficie tenemos aquí? ¿Cuánto es 800 por 780? $624,000. 624,000 metros cuadrados, ¿sale? Entonces esa es la superficie que tendríamos nosotros disponible y vamos a trabajar con estos 3 grupos. ¿Ok? Vamos a empezar con lo que es la lechuga romana, ¿sale? El cálculo es muy sencillo en realidad, nada más tendríamos que definir cuál es el largo y cuál es el ancho. Si recuerdan, les había comentado que el largo y el ancho en realidad deberían dar directamente lo que es la ubicación del terreno, la dirección que tiene el sol, siempre pensando que este debe de atravesar nuestros surcos, ¿no? Entonces, bueno, aquí no tenemos esas variables, por lo que pues el lado grande, el lado largo va a ser de 800 metros y el lado angosto va a ser de 780 metros, ¿no? ¿Sale? Entonces, bien, tenemos un terreno con estas características, vamos a ver cómo lo vamos a establecer para lo que sería primero lo que es la lechuga romana, ¿no? Entonces tenemos lechuga romana, ¿no? ¿Sale? El término romana se le dio aquí en México y está mal utilizado porque en realidad romana significa otra cosa. Aquí en realidad nosotros le deberíamos de decir capitata, ¿sale? Pero bueno, estamos hablando de la que es en forma de bola, ¿no? O lechuga bola. Entonces lo que vamos a hacer es, lo que tenemos que hacer es cómo se va a sembrar, ¿no? Entonces normalmente habíamos comenzado que es en forma de surcos y entonces este sería mi largo, entonces los surcos estarían en este sentido, ¿sale? ¿Por qué? Porque ya dijimos que esta es la unidad más larga. Entonces, ahora bien, vamos a ver cuántos surcos hay en estos 780 metros, ¿sale? Entonces, 780 metros, ¿a qué distancia pondremos los surcos, Francisco? El surco, creo que la distancia entre plantas era de 0.3 metros. 0.4. ¿Y en surcos? Y los surcos, yo le sumaría los 0.3 al 0.80, que es el estándar.
nada más no sé a qué conclusión llegaste con el 1.1. ¿Por qué el número? Yo tomé en cuenta el punto 80 del surco estándar más la distancia entre plantas del 1.1. En ese sentido que cuando calculamos la cantidad de surcos es sobre esta unidad y cuando calculamos la distancia entre plantas es sobre el largo. ¿Sale? Entonces, ahorita serían esos 780. Me dice Francisco que vamos a utilizar la unidad estándar, que ya vimos que es de 80 centímetros, ¿no? Entonces vamos a dividir 780 entre 0.8 metros. ¿Sale? De esa forma tenemos cuántos surcos tendríamos, Denise. Espérame tantito. Si 780 metros serían 975 surcos. Bien, gracias. 975 surcos. ¿Ok? Esa sería la cantidad de surcos que tendríamos en esta distancia, ¿no? Entonces, en 780 metros nosotros tendríamos 975 surcos de 80 centímetros, ¿vale? Elegimos 80 centímetros porque a Francisco se le ocurrió que es el estándar, entonces lo podemos tomar. Nada más recuerden que esto va a depender mucho más bien del implemento que estemos utilizando, ¿no? Si no nos lo dan, podemos utilizar este 0.8. Bien, entonces tenemos 975 surcos. Y luego estos 975 surcos, si ustedes recuerdan, tenemos 800 metros de largo. ¿Sale? Entonces ahora sí vamos a tomar estos .3 que nos decía también Francisco, que es la distancia entre plantas, en donde habíamos comentado que la distancia entre una planta y otra planta en realidad es la que permita que ambas desarrollen bien. Entonces, si ustedes se fijan, podemos tomar lo que sería, hagan de cuenta que este es el surco visto desde arriba, y podríamos manejar dos hileras, ¿no? De esta forma para que las lechugas quedaran acomodadas así, ¿no? Más o menos. Ya no les di tanto fertilizante esta. Entonces, de esta forma, entonces tenemos la distancia entre plantas, en realidad debería de ser la que permita que se desarrollen cada una de estas dos lechugas, ¿sale? ¿Cuánto mide más o menos una lechuga, Fernando? Una lechuga romana. 15-20 centímetros. Ok, 15-20 centímetros, gracias. Entonces estamos pensando que esto mediría 15 centímetros, ¿no? Si colocamos la otra al ladito, en realidad aquí serían los otros 15 centímetros. ¿Sale? Si ponemos de aquí a aquí, ¿qué distancia habría de plantas, Giselle? 15 centímetros. 15 centímetros, ¿sale? Entonces, en realidad, la distancia entre plantas ideal o en la cual tendríamos mayor densidad de población sería con una distancia de 15 centímetros, ¿sale? ¿Qué pasa si nosotros le ponemos a la lechuga 30 centímetros de distancia? Que en realidad nosotros tenemos 15 centímetros de la planta, otros 15 centímetros del pasillo y otros 15 centímetros de la otra planta. Entonces estoy desperdiciando en realidad un espacio en el cual me podría caber la planta, ¿no? Por eso les digo, si escogen 30 centímetros no es que estén mal, porque sí se puede manejar esa densidad, nada más que estoy haciendo un uso ineficiente del terreno, ¿no? Entonces podemos utilizar 15, a lo mejor 20, si ustedes se fijan en 20 quedaría más o menos así, ¿no? 15 de nuestra planta, 5 centímetros y 15 de nuestra otra planta. Entonces aquí sí serían nuestros 20 centímetros y no cabría otra planta aquí en medio, ¿sale? Si le doy 30, a lo mejor sí me cabe otra planta aquí en medio. Entonces aquí cualquier distancia que ustedes elijan que vaya de 15 a los 30 centímetros, si quieren ya como máximo, está bien, ¿no? Nada más consideren que entre más cercano al 15, pues estamos haciendo una producción más intensiva, y más cercanos al 30, pues a lo mejor estamos desperdiciando un poco el terreno, ¿no? ¿Sale? Entonces, con esta comparación que nosotros tenemos aquí, les digo, cada uno de ustedes pues podrán elegir el número que considere, pero si Fernando me dice que las lechugas miden 15 centímetros, yo las puedo colocar fácilmente a 15 centímetros
cada una de ellas, ¿sale? Entonces, esto es lo que voy a ocupar mejor para me olvido de este dato, ¿ok? Entonces, ahora son 800 metros de largo del surco y cada una de las plantas va a estar a 30 centímetros, perdón, a 15 centímetros. Entonces voy a dividir 800 entre punto 15 y esto sería igual a cuánto, Israel. $2,333. 2.333. Y 5,333. Perdón, 5.333. $5,333. Listo, ¿no? Esta sería las plantas en un surco. ¿Sale? ¿Todos me van siguiendo o ya nos trabamos en algún momento? No, ahí vamos bien. Sí, Todo bien, profe. ¿no serían más bien por hilera, profe? Ok, sí, es por hilera o por surco. Ahorita todavía no hemos dicho si se siembra una hilera o un surco, ¿no? Entonces sí, todavía nos falta ese cálculo. Entonces, bueno, a lo mejor sí los confundo un poquito. Entonces vamos a dejarlo como dicen, por hilera. ¿Sale? 5.333 plantas por hilera. Entonces, en estos 800 metros, cada 15 centímetros va a haber una planta de lechuga. ¿Sale? Y bien, como ustedes se fijan, aquí en el surco nosotros podemos tener 2 hileras y a lo mejor si ustedes lo valoran podríamos tener hasta 3 hileras. ¿Por qué? Porque si nos dicen que la lechuga mide 15 centímetros y tenemos 3 hileras, 15 y 15 y 15, serían 45 centímetros, ¿no? ¿Sale? Y el surco mide 80 centímetros. Entonces fácilmente podríamos meter las 3 hileras, ¿no? ¿Qué tendríamos que valorar para meter las 3 hileras? Pues a lo mejor bien cómo esté distribuido este surco, ¿no? A lo mejor tengamos un acolchado, a lo mejor ya el riego ya esté hecho para 2 líneas, que es lo más común. A lo mejor el acolchado, como ustedes vieron en las diapositivas de la semana anterior, tenemos ya acolchados que ya tienen los agujeritos. Entonces todos los que tienen agujeritos ya tienen nada más 2 hileras, ¿no? Entonces si lo piensan desde el punto de vista comercial, el cálculo lo podríamos hacer a 2 hileras. Si quisiéramos calcular la mayor densidad posible que se puede manejar en el espacio, podríamos manejar 3 hileras, ¿vale? Si es posible 15, 30, 45 centímetros y al surco todavía le quedan 35 centímetros de pasillo, ¿no? Aquí estaría como estos y otras 3. ¿Sale? Entonces, como lo quieran calcular está bien. Yo me voy a basar en esta comercial porque es la más común, ¿no? Sin saturar tanto el terreno. Entonces tenemos 5.333 plantas por hilera y en este caso, les digo, me voy a basar en sería por 2, ¿no? Por 2 hileras. Y eso me generaría que fueran 10.666 plantas, ahora sí, por surco, ¿no? ¿Sale? ¿Sí todos me van siguiendo? Sí, profe. Bien. Y finalmente, ¿no? Tenemos 975 surcos, entonces 10.666 plantas por nuestros 975 surcos. Y eso ya me da origen a lo que sería mi densidad de población. ¿Sale? ¿Cuánto sería, Nidia? John. Un momento. ¿Sí? Serían 10.399.350. ¿390 y qué? 99, ¿De 9? sí, 350. 350.
350 plantas, ¿no? Se escuchan muchas, si se fijan, y en realidad estamos hablando de una superficie muy grande, por eso es que, pues sí, en efecto, son muchísimas plantas las que tendríamos en este espacio, ¿sale? Si se fijan, así es para cualquier cultivo y para cualquier característica, nada más cambiamos estos surcos y cambiamos esta distancia entre plantas, ¿sale? Entonces sería exactamente lo mismo para lo que es acelga, para lo que es rábano. La acelga incluso, si ustedes se fijan, mide prácticamente lo mismo que la lechuga. Entonces podríamos trabajar con lo mismo, o a lo mejor la acelga la podríamos poner a 20 centímetros, ¿no? Y a partir de ahí pues generar diferencias en el comportamiento, ¿no? Ya que tenemos ahora lo que es la densidad de población, les decía que cuando nosotros utilizamos una planta para trasplante, vamos a calcular un 10% más de planta. ¿Qué les había dicho, 10%? Sí. ¿Sale? Este 10% va a ser el porcentaje de sobrevivencia que tienen las plantas. Entonces, esto no es que se nos vayan a morir en la germinación o que se nos vayan a quedar en los almácigos. Simplemente, de todas las que trasplantamos, posiblemente alguna pues se deshidrate o en el manejo la golpeamos o simplemente se nos cayó y ya no la pudimos sembrar. Entonces, a partir de aquí nosotros vamos a calcular un 10% más al momento de comprar la planta. ¿Sale? ¿Cuánto es ese 10% más? Le quito un cero, ¿no? Entonces necesito producir 1.399.350 plantas. No es cierto, voy a regresar el cero. En el segundo, porque no es esto. Sería lo mismo, nada más le quito el cero. Entonces es 1.039.935 plantas. ¿Sale? Este sería lo que tendría que yo colocar de más para el porcentaje de sobrevivencia. ¿Sale? Entonces, de acuerdo a los cálculos que nosotros acabamos de realizar, para llenar nuestro terreno necesitaríamos 10.399.350 plantas establecidas, para lo cual tendríamos que pedir 1.039.935 plantas más, ¿no? Entonces este se suma a este y entonces ya nos da la cantidad de plantas que nosotros necesitaríamos solicitar, ¿no? Oye, qué bien roncas, ¿eh? Qué horror. ¿Se entiende, muchachos? Sí. Entonces, ¿qué cantidad de plantas necesitaría yo para el trasplante? Pues necesitaría justamente la sumatoria de estos, ¿no? ¿Cuánto sería, Iván, la sumatoria de las plantas establecidas y de las plantas que necesito para la sobrevivencia? ¿Sí estás ahí, Iván? ¿Me habló, profe? Sí. ¿Ya no estás en clase, Iván? Sí, profe. ¿Cuánto es lo que necesito entonces producir de planta? ¿Con el 10% o demás? Ajá. Pero me lo estoy sacando con la calculadora.
Serían 11.429, profe. 11 millones Ah, sí. 429.000 429 mil, ¿qué? plantas. ¿Así salen cerrados los números? Sí, 11.429, ¿sí? No, bueno, a mí me sale diferente. Sí, tiene que salir más diferente. Son A ver. 11.439.285 plantas. Es 4-3. Sí. Ok, entonces serían 11.439.285 plantas. ¿Sale? Esto es lo que necesitaríamos nosotros entonces para poder establecer nuestro cultivo. ¿Sale? Esta es la cantidad de plántulas que yo necesito en el trasplante. ¿Sale? ¿Todos llegamos a este dato? ¿Sí entendimos? Iván, ¿salió por ahí el resultado con el que estuviste mal? Sí, profe, sí, ya vi por qué. Ok. Entonces, esta sería la cantidad de plantas que necesitaríamos, muchachos. Ok, si a esto nosotros vamos a una maquiladora de plántulas y le pedimos esta cantidad de plantas, ellos tendrán que colocar un poquito más por el porcentaje de germinación de la semilla, ¿no? Entonces, este dato que les voy a dar ahorita se saca en realidad del porcentaje de germinación de la semilla, ¿no? Dependiendo la casa a la que nos estemos comprando esa semilla, pues va a ser de mayor o de menor calidad, ¿no? Normalmente es del 90 al 95%, entonces pongamos aquí que esta semilla tiene un 95% de germinación, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? Que por cada 100 plantas que tengamos solamente van a germinar 95, ¿no? Ya hicieron por ahí una prueba, entonces entendemos perfectamente para qué sirve este dato. Y ustedes entenderán que entre menos plantas germinen, mayor es la cantidad de plantas que podemos tener, ¿no? Por ahí en sus prácticas manejaban porcentajes del 50 o del 30 o del 20% de germinación. Entonces, tendríamos que sembrar el doble o el triple de planta de acuerdo a ese porcentaje, ¿no? Pero bueno, no todos sacamos la semilla como la obtuvimos del jitomate, entonces vamos a partir de una semilla de buena calidad que nos ofrece un 95% de germinación, ¿no? Y a partir de aquí, entonces yo voy a producir un 5% más, ¿sale? ¿Para qué? Para poder llevar a cabo este proceso, ¿no? Entonces vamos a hacer una regla de 3 y vamos a calcular la cantidad de plantas que necesitaríamos producir en este caso. Ok, aquí se puede hacer por regla de 3 muy fácilmente. 95 plantas es 95% de germinación es lo que tenemos. Esto sería esta cantidad de plantas que necesitamos germinar. Entonces nosotros necesitaríamos hacer una regla de 3 y calcular cuánto sería el 100%. ¿Sale? Entonces aquí ya directamente estamos proponiendo la cantidad de plantas que necesitaríamos establecer, ¿no? ¿Cuánto sería, Cristian? ¿Me escuchas bien? Ok, me sale 12.041.352. 12.041.000, ¿qué? 352. 352 plantas. ¿Sale? ¿Qué onda? Oye, esas y pechitos son ¿Sí? cereales, ¿cómo ¿A alguien le salió algo diferente? no los saludaba y ya, vamos a ponernos al día. No, profe, me salió igual. Perfecto. Entonces, esta en realidad sería la cantidad de plantas o de plántulas que yo necesito, ¿no? O en pocas palabras, también sería la cantidad de semillas que yo necesitaría, ¿no? Si nos enfocamos un poquito al ejercicio del examen, podríamos calcular esta parte, ¿no? En donde... acaba de borrar.
esta sería la cantidad de semillas que necesitaríamos nosotros para establecer los almácigos. ¿Sale? Entonces, necesitamos 12.041.352 semillas. ¿Sale? Si el peso específico recuerden que es el valor de 1000 semillas. Entonces, si 1000 semillas pesan aproximadamente 45 gramos, la semilla no me la venden por pieza, no me la venden por millar, bueno, por lo menos esta de lechuga no, me la venden por libra o por kilogramo. Entonces lo que yo necesitaría sacar es cuántos kilogramos de semilla necesito, ¿no? Cuántos gramos de semilla necesito. Si ustedes toman en cuenta este dato, 1000 semillas pesan 45 gramos, yo necesito 12.041.352 semillas. Entonces también por regla de 3 ya podemos calcular qué cantidad de semilla tenemos, ¿no? ¿Cuánto sería, Ivonne? Si no me equivoco, serían 41.861, redondeando. Ok, bien, gracias. Y entonces esta es la cantidad de gramos que necesitamos, 541.861 gramos, ¿vale? Es muchísimo, ¿no? Pero recuerden también, estamos sembrando mucha cantidad de superficie, ¿no? Cerca de 60 hectáreas es lo que estamos sembrando nosotros aquí en el terreno, ¿vale? Entonces, cuando nosotros tenemos esta cantidad, 541.861 gramos, esto ya lo pasamos directo a materiales. Y entonces, para poder establecer esta superficie de cultivo de lechuga, necesitamos comprar 541.861 kilogramos de semilla. ¿Sale? Este sería un requisito, esto es lo que necesito de semilla. Ahora bien, vamos a sembrar en charolas. Normalmente cuando tenemos esta cantidad de plántulas o de necesidades, pues lo más común es que trabajemos con charolas multiceldas, ¿no? Esas charolas de unicel que les había mostrado en alguna ocasión, en donde pues nosotros íbamos a tener estas plantas en las primeras etapas de crecimiento hasta que estuviera lista nuestra plantulita, ¿no? Normalmente habíamos manejado que en polietileno las más utilizadas son de 200 cavidades para especies de porte alto, ¿no? Vamos a manejarlo así, especies de porte alto, y 338 cavidades para hortalizas, pues vamos a cambiarle mejor para que sea más fácil, de hoja y raíz, ¿no? Y acá vamos a dejarle que esos 200 cavidades son de fruto, para que se entienda más fácil. Entonces, hortalizas que se necesita el órgano de consumo, el fruto, vamos a establecerlas en semilleros de 200 cavidades, y cuando son de hoja raíz vamos a establecerlos en 338 cavidades, ¿no? No son específicos, por eso no doy los datos como reglas. Es decir, un jitomate igual se puede producir en esta que en esta, nada más que este espacio va a ser muy pequeño y entonces vamos a tener que hacer un trasplante. En algún momento lo habíamos comentado, vamos a tener que trasplantar antes o sembrar menos, ¿no? Entonces tenemos estas dos variantes, y en este caso estamos utilizando un cultivo de lechuga remana, cuyo órgano de interés, como sabemos, es la hoja, ¿no? Entonces vamos a utilizar semilleros de 338 cavidades, ¿ok? Otra vez, si necesitamos esta cantidad de semillas, eso quiere decir que vamos a necesitar esa misma cantidad de hoyitos en las charolas, ¿no? Entonces nosotros podríamos aquí mismo calcular que si tenemos otra vez tenemos 12.041.352
2 semillas y una charola tiene 338 cavidades, entonces podemos hacer una división, ¿no? 12.041.352 semillas entre 338 cavidades, y esto nos daría la cantidad de charolas. ¿Sale? ¿Cuántas charolas necesitaría, Monse? No está Monse, a ver cuántas charolas necesitaría. Jazmín. Bueno, que me van a contestar en el chat. Son 35.625. 35.625 charolas. ¿Sale? Es la cantidad de plantas que necesitaría. Entonces, ya la vamos poniendo aquí en lo que son los materiales, ¿no? ¿Sí? Dice punto 30, pero ¿es hacia abajo se redondea o hacia arriba? Bueno, sí, no sé. Aquí se redondea hacia arriba, porque si se fijan no puedo mochar la charola y necesito las pocas plantas que pueda producirme esa mitad de la charola. Ok. Entonces se redondea hacia arriba. ¿Sale? 35.000. A ver, chequen el dato porque aquí ya me aparece 356.000 en lo que me dice Monse en el chat y 35.000 en lo que dice Penny. A mí me sale 35.625. Bueno, redondeado ya sería 26. Ok. Entonces, Confirmo. hay que checar ese dato, Monse. Pasar por ahí a tu momento. Entonces, Ok, entonces, materiales ya sacamos la semilla, ahora serían 35.626 charolas de 338 cavidades. ¿Sale? pues Y inglés. aún me faltaría por considerar el sustrato para poder sacar este Inglés y cálculo. francés. ¿Sale? Entonces, Inglés y francés. tenemos nosotros esto, déjenme ver si puedo borrar estos granados que están aquí abajo. Bien, y entonces habíamos comentado que los sustratos se miden por unidad de volumen, y ese volumen pues es el que caiga en estas charolas, ¿no? Vamos a calcularlo de varias formas. En realidad ya hay medidas estándares, entonces ya se puede decir cuánta cantidad de sustrato se necesita por charola, pero para poder calcular en realidad el volumen tendríamos que tomar en cuenta la forma en la cual está la tierra acomodada en estos semilleros, ¿no? Si ustedes se fijan, en realidad está de forma cuadrada en la parte de arriba, y habíamos comentado que hacia abajo está así, ¿no? Entonces, esta es la forma en la que se va a distribuir el sustrato de esta parte. ¿Cómo se llama esta figura geométrica? ¿Un prisma triangular? Un prisma triangular, ¿sale? Entonces, ¿alguien se acuerda cómo se saca la fórmula, el volumen de un prisma? A ver, googleenlo y a ver qué sale. Aquí, por ejemplo, en estos semilleros, mire, 1.5 cada lado del cuadrado. Si se fijan, es cuadrado, entonces mide 1.5 por 1.5 y ya podemos sacar el área de este cuadro, que lo necesitamos para la fórmula del prisma triangular. Y tenemos una profundidad normalmente en las charolas de 5 centímetros, ¿sale?
Algunas tienen 7 centímetros, pero lo más común es que sean de 5. Estos son los únicos datos que necesito yo para calcular el volumen de este prisma. ¿Vale? ¿Alguien pudo checar cuál es la fórmula del prisma triangular? Sí, es una pirámide, ¿no? Cuadrangular. Sí, perdón, pirámide. Es el área de la base por la altura entre 3. Área de la base Yo digo que vayamos por la altura entre 3. Ay, pues no. Debe ser. Entonces, Ese es el volumen. este es el volumen, es lo que necesitamos. China. Para calcular el volumen necesitamos el área de la base. China. El área de la base, el área de un cuadrado es lado por lado. Entonces, si vamos sustituyendo en la fórmula, el volumen sería igual al área de la base, que es 1.5 por 1.5, Sí, por eso. ¿vale? Por la altura, en este caso son 5 centímetros. Hay que revisar que todos estén las mismas unidades. 1.5 centímetros, 5 centímetros, entonces estamos igual, ¿no? Y esto lo vamos a dividir entre 3, ¿vale? Bueno, Entonces vamos eliminando paréntesis. ¿Cuánto es 1.5 por 1.5? $2.25. 2.25. Ok. Por 5 sobre 3. Y ahora sí ya podemos sacar el dato directo, ¿no? ¿Cuánto es el volumen de esta figura? 3.75 3.75 centímetros cúbicos. exactamente, ¿no? Centímetros cúbicos. Aquí son centímetros y aquí son centímetros. Entonces, eso me da centímetros cúbicos. Este es el volumen que necesitamos para cada una de estas oquedades, para cada uno de estos orificios que tiene la charola. Entonces, esto lo deberíamos de multiplicar por la cantidad de cavidades que tiene cada charola, ¿no? Entonces sería por 338 cavidades. Y ahora sí ya podría obtener la cantidad de volumen de sustrato que necesito por charola. ¿Cuánto es? Son 1267.5. ¿Sale? Seguimos manejando centímetros cúbicos. ¿Ok? Esto es por charola. Profe, a mí me salió diferente. ¿Cuánto nos salió? 1455. Ah, ok, creo que ya vi que me equivoqué, profe, olvídalo. Entonces nos quedamos con el de arriba. Sí, son 1267.5. Okay. A mí me salió lo mismo al de arriba. Entonces vamos a borrarlo para que no nos confundamos. Y bien, entonces necesitamos 1267.5 centímetros cúbicos por cada charola. Ok, me lo voy a llevar a la otra diapositiva porque ya me llené. 1267.5 centímetros cúbicos en una charola. Pero resulta que en el ejercicio nosotros necesitábamos 35.626 charolas. 35.626 charolas. ¿Sale? Entonces, ¿cuántos centímetros cúbicos necesitaríamos de sustrato? Va a salir un número. Sería 45.155.955. Ok. Sale numerote. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando cantidades muy grandes. ¿Sale? Lo más recomendable es que a lo mejor lo hubiéramos convertido a metros cúbicos
Sí, perdón. o desde el principio hubiéramos convertido el 1.5 a metros, pero bueno, se puede trabajar así, ¿no? Creo que eso ya lo entendemos todos perfectamente. Entonces, esta sería la cantidad de sustrato que yo necesitaría para llenar mis charolas que yo necesito, ¿ok? Vamos a convertirlo a metros cúbicos para que sea más fácil, o a litros, como ustedes quieran. Vamos a hacerlo en metros cúbicos. Entonces, vamos a poner unidades, aquí mismo vamos a usar la regla de 3. ¿Y cuál es la relación? Un metro cúbico, ¿cuántos centímetros tiene? 100. 100 centímetros cúbicos. Vamos a ponerlo para que más o menos nos acordemos, ¿no? Bueno, santo de chueco mi cubo. Pero este es un metro, y este es un metro, y este es un metro. Entonces nosotros tenemos un metro cúbico, ¿sale? Si nosotros calculamos esto, sea 1 por 1 por 1, pues es 1 y es un metro cúbico. Pero si calculamos por centímetros cúbicos, en realidad aquí son 100 centímetros, aquí son otros 100 centímetros, y acá son otros 100 centímetros, ¿sale? Entonces un metro cúbico en realidad tiene 100 por 100 por 100. Esto equivale a que tengamos 2 ceros, 4 ceros, 6 ceros, y que entonces un metro cúbico tenga 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ceros. ¿Sale? 1 millón de centímetros cúbicos tiene un metro cúbico. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí. Entonces, ahora sí, si un metro cúbico tiene 1 millón de centímetros cúbicos, entonces, ¿cuántos metros cúbicos tenemos aquí? ¿No? Podemos ir recorriéndolo, lo recorremos 6 puntos, y entonces van a ser 45 punto, voy a redondear, 16 metros cúbicos lo que necesito para producir todas esas charolas. ¿Sale? 45.16 metros cúbicos de sustrato. ¿Sí se entendió? Y eso mismo lo voy a regresar acá y entonces lo voy a poner aquí como material. Vamos a ver. 45.16. 45.16 metros cúbicos de sustrato. ¿Ok? ¿Se entendió cómo llegamos hasta este número? Sí. ¿Todos? Recuerden que el que calla otorga. Entonces, avanzamos. 45.16 metros cúbicos es lo que yo necesitaría en este caso de sustrato. Sin embargo, ya vimos que a nivel de sustrato no hay ninguno que cumpla con todas mis características deseadas, ni mucho menos. Entonces, yo podría hacer una mezcla y determinar en qué proporción necesito este sustrato. Ya habíamos mencionado que hay una muy característica en la producción de almácigos, que es el pitmos más agrolita, y habíamos mencionado diferentes proporciones, ¿no? Aquí vamos a manejar a lo mejor un 2 a 1, ¿no? ¿Sale? Entonces, esta es mi propuesta ahorita porque es lo más común que hagamos en almacén. Entonces, todavía nos falta, aquí calculamos 45.16 metros cúbicos que se necesitan de sustrato para todas estas charolas que necesitamos producir, pero 2 de 3 partes tienen que ser de pitmos y una parte tiene que ser de agrolita. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una división en la cual 45.16 se divida entre las 3 partes, que es esta, 2 que va a tener de pitmos y una que va a tener de agrolita. Entonces vamos a dividir 45.16 entre 3. ¿Sale? ¿Cuánto nos da 45.16 entre 3? 15.05. 15.05. ¿Sale? Estos siguen siendo metros cúbicos. Esto
equivale a 1. Dentro de la relación equivale a 1. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos 15.05 metros cúbicos de agrolita. Y necesitamos 2 veces esto de pitmos, entonces necesitaríamos 30.1 metros cúbicos de pitmos. Y si ustedes lo suman, 30.1 más 15.05, me salen los 45. Me sale 45.15, ¿no? A lo mejor por ahí en el redondeo se me quedó lo demás, vamos a poner eso. Yo digo que lengua. ¿Sale? Entonces necesito 45.16 metros cúbicos de sustrato, de los cuales 30.1 metros cúbicos van a ser de pitmos y 15.06 van a ser de agrolita. ¿Sale? ¿Se entendió cómo calculamos estos volúmenes de Pero sustrato? déjenme ganar, dice Nelson. Es mi cumpleaños, ¿no? Sí. ¿Sí? Con más ganas. Juguemos otro, pero déjenme ganar. No, tampoco tantas. Entonces, así es como se calcula el volumen del sustrato, muchachos. Así es como se calcula la cantidad de materiales que necesitamos, ¿no? Y lamentablemente, así como hicimos esta parte de las plantas y del kilogramo de semilla que estábamos calculando con base a este peso que pusimos, y lo mismo tendríamos que hacer con lo que es el sustrato. Entonces, ahorita ya me dijeron que esta es la cantidad de sustrato que necesitamos. ¿Cuál es el problema? Que pues en realidad la agrolita no me la venden por metro cúbico, la agrolita me la venden por litro, y el pitmos me lo meten en pies cúbicos, ¿no? Entonces pues todavía tendríamos que hacer las conversiones para determinar cuántos litros de agrolita necesito y cuántos pies cúbicos de pitmos necesito. ¿Sale? Entonces aquí es donde se complica un poquito la cosa, porque el pie cúbico, ustedes imaginarán cómo es, ¿no? Tenemos nosotros nuestro cubo, cada vez me sale más chueco. Tenemos nosotros nuestro cubo y en cada lado tenemos 0.30 metros, 0.30 metros y 0.30 metros. ¿Vale? Entonces en realidad un pie cúbico, ¿a cuántos metros equivale? 35 oportunidades de divertirnos. 0.30 por 0.30 por 0.30. .027. 0.027. ¿Sale? El pie cúbico tiene más decimales, entonces para que lo calculen completo. Pero bueno, redondeando son 30. 0.027 metros cúbicos, ¿no? Entonces, otra vez, otras reglas de 3. Una paca de pitmos tiene 0.027 metros cúbicos. ¿Ok? Y yo necesito 30.1. Entonces, ¿cuántas pacas tendré que comprar yo de material de pitmos para este cultivo, para este terreno? Es que ya me mandó un mensaje de David. 30.1 entre 0.027, ¿cuánto es? Más envío, pero pues está bien, ¿no? Pues fue lo que costó. Son 100 pesos más de lo que me costó a mí allá en México. Sí, sí, sí. 1114.81. ¿Cuánto? 400. ¿Cuánto, perdón? Bueno, pues es lo que es, 1114.81. ¿no? Un envío tal cual. Pues sí. ¿Sale? Esta sería la cantidad de pacas de pitmos que yo necesitaría. Entonces, en mis materiales, otra vez me regreso, y aquí, de este que está aquí, yo voy a necesitar, entonces, 1115 pacas, se redondea igual para arriba, ¿Estamos en ese mismo equipo? de pitmos. ¿Sale? Ah, por eso. A ver, vamos a ver. Y
de la misma forma tendríamos el otro, ¿no? Nada más que les digo, se calcula en litros y un saco O sea, serán tiene 1200, 100 litros. Ajá, 600, 600. ajá. Entonces aquí la relación es que un metro Mitad y cúbico mitad, ¿no? Sí, sí, sí. tiene 1000 litros. Pues sí. Sí, pues sí. Ujú. ¿Sale? Si necesitamos 15.06 metros cúbicos, ¿cuántos litros necesitamos? 550, ¿no? No, son 15.060, ¿no? Ajá, Es la por cantidad eso. de litros que necesitamos. ¿Cómo? Ahorita, ¿Sí me salió o estoy mal? Sí, está bien. Ok, entonces necesitamos 15.000 litros de agrolita y cada saco me representa 100 litros. Entonces, ahora voy a sacar mi regla de 3 y entonces en automático puedo sacar la cantidad de puntos que necesito, ¿no? ¿Cuántos serían? ¿Cuántos serían? 151. 151 sacos. ¿Sale? Entonces, aquí lo único que hice nada más fue jugar con las unidades a acomodarlas como me los venden o como los puedo comprar. Las pacas de Pitmos, como vienen generalmente de Canadá o de Estados Unidos, utilizan en estos dos países, utilizan mucho el pie cúbico, entonces así es como nos llega a México, es un producto de importación y por eso es que lo venden en esta presentación. Normalmente aquí en México, como se vende, como se produce más la agrolita, pues en realidad estamos más acostumbrados a estar midiendo la agrolita con un contenedor, ¿no? Con un vasito de alitro, entonces estamos esas unidades de medida, pero al final de cuentas en el problema nosotros lo calculamos en metros cúbicos, entonces por eso es que tuvimos que hacer conversiones para determinar la cantidad de materiales que necesitaríamos, ¿no? Entonces, en conclusión, para sembrar un terreno, ¿no? Así lo podemos poner, para sembrar un terreno de 624,000 metros cuadrados, se necesitan estos 541.861 kilogramos de semilla, 35.626 charolas de 338 cavidades, 1.114.81 pacas de Pitmos y 151 sacos de 100 litros de agrolita. ¿Sale? Eso sería lo que yo le tengo que decir al productor para poder establecer este sistema. ¿Se entienden? Profe, de una vez hay que sacar el costo también. Y si sacáramos el costo, pues también de una vez lo podemos obtener, ¿no? Entonces, nada más si me interesa que no se pierdan. Todos llegamos hasta aquí, si se puede o no se puede. En realidad les digo, el examen de la semana pasada, los demás grupos lo hicieron llegando hasta estos puntos. Entonces yo sí me pasé un poquito por esa parte, pero les digo, de aquí en adelante pues nada más estamos modificando medidas, estamos modificando terrenos, cultivos, pero si se fijan ustedes, si calculé mal la distancia entre plantas o la distancia entre surcos, en realidad voy acarreando un error y voy acarreándolo y cada vez se hace más grande. Entonces por eso es importante que desde el principio ustedes calculen adecuadamente lo que va a ser su densidad de población de acuerdo al arreglo topológico que ustedes consideren, y a partir de ahí tenemos una cantidad de plantas a establecer, después tenemos una cantidad de plantas a solicitar, ¿no? Y con el porcentaje de germinación ya tenemos esa cantidad de semillas que necesitamos para empezar el sistema, ¿no? Y
Y ya con base a eso ya podemos calcular la cantidad de charolas, la cantidad de sustrato que tenemos. Por acá nos fuimos muy alto con las unidades y por eso todo nos salió muy grande, pero normalmente calculamos densidades de población o cantidades de materiales a lo mucho en 1, 2, 3 hectáreas, ¿no? Aquí les digo, nos volamos mucho la barda y por eso salen tan grandes las medidas. Pero puede ser posible, ¿no? Entonces aquí tenemos estos datos y si lo valoramos en cuanto a precio, una paca de Pitmos, bueno, vámonos uno por uno. A ver, vamos a ponerlos acá. 542 kilos de semilla. Voy a redondear un poco más para hacerlo más rápido. Ay, no, wow. Semillas de lechuga. ¿Sale? 35,626. 35,000. A ver si me pueden ir apoyando allí los que tengan internet a buscar precios de los materiales para más o menos hacerlo real. 35,626 charolas ¿Kroger? de 338 Kruger, cavidades. Kruger. Ah, bueno, esa. ¿No? Y bueno, lo de los sustratos es esto, entonces 1115 pacas de Pitmos y 151 sacos de agrolita. ¿Sale? Estos son los materiales que necesitamos para este terreno que dijimos. Entonces, ¿habrán cotizado algo en lo que estuvimos aquí? Yo coticé la libra de semilla de lechuga romana, profe, y está en 961 pesos. Una libra en 961 pesos. Bien, gracias, Fernando. ¿Alguien más? Yo la agrolita, el bulto está en 550, pero es de 13.5 kilos. No, yo digo que vayamos Ah, Chihuahua, ¿sí es en dónde lo encontramos? El Mercado Libre. Ok. Porque les digo, aquí el problema es cuando calculamos sobre kilogramo, es que en realidad esto depende de que la agrolita esté mojada o esté seca o tenga agua o tenga algo que pese. Entonces siempre vamos a trabajar con unidades de volumen para evitar errores. Déjame buscar. ¿Vale? Ya encontré yo la agrolita, profe. El saco de 100 litros está en 295. Nosotros queremos Déjame probar esto. Y entonces, ¿en cuánto, perdón? 295. 295 pesos. No. Y ya, el saco de agrolita de 100 litros. Entonces sí queda así como está aquí. Alguien ¿Alguien más que me haya apoyado por las charolas o con las pacas? Yo, profe, las charolas. ¿Cuánto cuesta una charola de 338 cavidades? 33 pesos. 33 pesos. Ok. Yo la paca de Pitmos, profe, de 107 litros en 168 pesos. 168 pesos. Ay. ¿Cuánto me dijiste? De 107 litros. 107 litros. Ok. Bien, entonces si ustedes se fijan con los precios ya podemos calcular directamente, no nada más que en algunos casos hay que hacer algunas conversiones, ¿no? Como les decía yo al principio, la semilla normalmente nos las venden o en kilogramos. Generalmente aquí en el país, las especies que se producen aquí en el país son en kilogramos y las especies que traemos de Estados Unidos otra vez utilizan el sistema inglés de unidades, entonces nos lo manejan en libras. Entonces todavía tendríamos que hacer una conversión, ¿no? Una libra equivale a, ¿cuánto? 454 gramos, ¿no? O si lo vamos a hacer directamente, 454 kilogramos. Entonces, ¿a cuánto equivalen 542 kilogramos? ¿Cuántas libras necesitaríamos? Oh, perfecto.
1193.8. 1193.8. ¿Sale? Serían esto. Lo único que hicimos aquí nada más fue pasar estos 542 kilogramos a libras, porque nos lo venden en libras, ¿no? ¿Sale? Y necesitaríamos redondear para arriba otra vez, entonces necesitaríamos 1194 libras, y cada libra cuesta 961 pesos. Entonces vean la cantidad de dinero que voy a destinar a la compra de la semilla. ¿Cuánto es? La doy, ya, me doy. 1.147.434 pesos. ¿Cuánto, perdón? No, 1.147.434 pesos. ¿Sale? Esto sería lo que yo tendría que gastar de semilla. Y le vamos a poner semilla. Y después me vienen entonces 35.626. Mira, aquí le puse kilogramos. Son charolas. Y cada una de ellas cuesta 33 pesos. ¿Sale? Una cuestión muy importante antes de que se me pase, muchachos. El precio que ustedes me dieron es el que encuentran en internet y ahorita para el ejercicio es viable. Pero también piensen que si voy a comprar tantos kilogramos de semilla o tantas libras de semilla, pues lo más seguro es que me mejoren un poco el precio, ¿no? A veces hasta los conseguimos a mitad de precio. Charolas, cuando compramos más de 10,000, ya cuestan como 22, 23 pesos. Entonces, sí podemos mejorar mucho ese valor, ¿no? Pero bueno, vamos a trabajar con esos datos que me dieron. ¿Cuánto es de charolas? No, pero esa tú la respondes sola, ¿eh? Shame on you si perdemos. Venga. 1.175.658. Ok. Este es de charolas. Igual, ¿no? También piensen que las charolas, pues en realidad son reutilizables, entonces a lo mejor cuando hacemos una programación de gastos, pues este gasto nada más es por única ocasión, ¿no? La semilla y el sustrato cada semestre, cada vez que voy a trasplantar, lo voy a necesitar. Entonces, para que lo tomemos en cuenta. Luego conseguimos el dato de los litros de PITMOS, pero lo conseguimos en litros. Entonces tendríamos que regresarnos al ejercicio a calcular, en vez de metros cúbicos, en vez de pies cúbicos, lo estaríamos calculando en litros. ¿Sale? Ya para no darle más vueltas a esto y no hacer un poco más alargada la sesión, vamos a poner en 480 pesos, está normalmente ahorita la paca de PITMOS. Esta a la cual me refería aquí, la cual tiene 0.027 metros cúbicos de suelo, ¿no? Entonces vamos a partir de ahí. Y igual, a lo mejor este que me dio, creo que fue Iván, a lo mejor este PITMOS es producido o empacado aquí en el país y por eso las unidades son litros. Pero les digo, el PITMOS como lo conocemos, porque en realidad ya vimos que se llama turba el sustrato, el PITMOS, la marca, nos lo venden en metros cúbicos y esto es lo que cuesta. Entonces, sí, otra vez, 1.115 vacas por 480 pesos. ¿Y ahora cuánto me voy a gastar de PITMOS? Sí. $535.200 pesos. ¿500 qué, perdón? 35.200. Oh, no, pues. Bien, gracias. Y este es PITMOS. Ya nos escuché. Y ahora finalmente 151 pacas, o bueno, sacos, por 295 pesos. ¿Y cuánto me voy a gastar de agrolita? $44.545. No. Este es de la agrolita. ¿Vale? Y ya acabamos, ¿no? Nada más vamos a hacer la suma
cuánto nos sale y a ver si tenemos dinero para pagar. ¿Cuánto nos sale entre todo? Un chingo, como 2 millones. Ah, yo robo. A mí me sale 2.902.830. Ah, 902.000. mi software? No, ¿verdad? 2000. Ya, Ajá, iba a decir software. 837. Es el nuevo. Claro. Yo no me sabía ese nuevo de Nintendo. Dale, este es el total de todo. No, hombre, profe, ahí no sale mejor comprar la plántula. Sí. Nos sale mejor comprar la plántula. Vamos a sacar el cálculo si quieren. Ah, el target. Les digo, esto, la situación aquí también es este gasto que está aquí, que si se fijan casi es la mitad de lo que estamos calculando. Nada más se haría una vez. Las charolas no necesito estarlas comprando cada vez, pero vamos a ver si sale más barata, ¿no? Si se fijan, salen 2.902.837 pesos si compramos nosotros los materiales. Si compráramos la planta, en realidad necesitaríamos, ¿qué cantidad de planta? Esta cantidad de planta. 11.439.285 plantas. ¿Sale? Dependiendo los viveros y dependiendo la zona, la planta de lechuga, por ejemplo, nosotros la conseguimos aproximadamente 40 centavos. ¿Sale? O sea, ¿de qué tamaño es Si la Kentucky? consiguiéramos en eso, pónganle ustedes 50 centavos. Si las conseguimos en 50 centavos, Gigante, ¿qué ¿no? cantidad de dinero necesitaría yo para comprar la planta? Paso. Um, 5.719. Ah, no, 5.719.642.5. Cerca de 6 millones, ¿no? Entonces, ¿nos conviene o comprar la planta o nos conviene hacer los almácigos? Mapache o algo. No, pues los almácigos. Pues por el cálculo que hicimos ahorita, los almácigos, ¿no? ¿Cuál es la Eso situación es aquí? imaginación. Que a lo mejor esos 30 días que están en el almácigo, yo no tengo un espacio, yo no tengo cuidados, yo no tengo alguien que se dedique a cuidarme ahí el invernadero. Entonces a veces sí me gasto esos 3 o 4 millones de diferencia que había de comprarla directamente en la planta a poderla trabajar nosotros. A veces nos gastamos más en la mano de obra y en el cuidado. A lo mejor ahorita se nos hace mucho la diferencia entre 3 millones y 6 millones. ¿No? Y es mucha, ¿no? Y de quién más no quisiera tener esa cantidad de dinero. Pero si valoran la cantidad de plantas que estamos estableciendo, pues imagínense que cada una de estas plantas va a dar origen a una lechuga completa. Entonces la ganancia sería, por barato que vendan una lechuga, 5 pesos la lechuga si la venden. Entonces ganarían 5 veces esto, ¿no? Por eso es que las hortalizas sí son rentables. Si ustedes valoran el gasto que yo voy a hacer, en el que yo voy a gastar 3 millones de pesos a lo mejor, y le voy a sumar todavía lo de los fertilizantes, lo de riego y todo lo demás, ¿no? Obviamente. Pero aquí llevamos 3 millones y les digo, si vendemos a 5 pesos cada lechuga, obtendríamos 50 y tantos millones de pesos. Entonces, por eso son rentables, Sí, pero está también bueno. manejar esta cantidad de plantas es otro boleto, ¿no? Entonces, la dimensión para que la tengan presente, en donde pues a lo mejor habíamos calculado con espacios menores a 1 hectárea y salían datos 350 plantas, 100,000 plantas, pero aquí estamos hablando de, ¿no? Entonces también las necesidades y las ganancias se obtienen en millones, ¿no? Por eso es importante esta condición. Y si se digan para aventarse a producir en terrenos con estas superficies tan grandes, pues en realidad se necesita mucho capital, ¿no? Se necesita mucho dinero, pero también la ganancia que podamos obtener es bastante. ¿Sale? ¿Se entendió, muchachos? Sí, profe. Sí, profe, Sí. me perdí un poquito. ¿Cuánto dijo que costaba lo del glándula? Una plántula te cuesta más o menos, una plántula
plántura te cuesta más o menos 40 centavos. Ok. ¿Vale? Entonces, si necesitábamos 11 millones y cacho de plantas, nos serían cerca de 5 millones de pesos. ¿Ok? Lógicamente, si abaratamos un poquito más esto y nos sale más barata la plántula, pues podríamos ver si conviene o no conviene. Pero en realidad les digo, a veces el productor dice, estos 30 días yo no voy a estar ahí regando las plantitas, esperando, o a lo mejor pensando que se me van a morir, y prefiero pagar estos 5 o 6 millones directamente aquí, a tener que estar comprando esto, que a lo mejor no me llegue el material, o a lo mejor no lo tengo disponible en la fecha que lo necesito, y bueno, es mucha la diferencia que hay entre cada una, ¿no? Entonces, para que lo valoremos, y por ejemplo, el caso de lechugas son plántulas muy baratas, ¿no? 40 centavos es muy barato, pero plantas de jitomate, plantas de pepino, incluso plantas injertadas, en donde ya se les hace un manejo completamente diferente, te cuestan no menos de 2 pesos, ¿no? 2.50, 2.80, 4 pesos, dependiendo de la especie, dependiendo del híbrido. Entonces, imagínense la cantidad de dinero que nosotros metemos al sistema únicamente en esta primera etapa. Por eso es que ahorita pues suena muy fácil que nosotros digamos que la lechuga va a 15 centímetros entre planta y que sacamos estos cálculos. ¿Vas a comer Pero vean cómo palomitas? si nos equivocamos en calcular esa densidad de plantas, vamos arrastrando el error, y ese error se puede volver millonario al momento de calcular los sustratos, de calcular las ganancias, No, todo lo que podemos hacer. estás al día. Por eso es que este cálculo es como básico para todo lo que podemos hacer de aquí en adelante, y si es necesario que les quede perfectamente entendido, porque les digo, vamos a hacer fertilización, vamos a hacer riego, y la cantidad de plantas ya casi tiene que estar como en automático. Entonces agilicen un poquito esta parte para que practiquen, y creo que ya nos echamos mucho tiempo con este ejercicio porque lo hicimos de varias formas. Entonces, pues ustedes mismos valoren, ¿no? Cómo sembrarían la selga, cómo sembrarían el rábano, a una hilera, doble hilera, triple hilera. El rábano es muy pegadito, entonces el rábano se siembra a 5, 6, 7 centímetros de distancia entre plantas. Imagínense la cantidad de plantas que cabe, ¿no? Sería 3 o 4 veces más de lo que estamos manejando con lechuga, ¿no? ¿Sale? Con este ejercicio queda entendido todo lo que es densidad de población y cálculo de materiales. Sí, profe. ¿Sale? Bien. Les recomiendo mucho que practiquen, que entiendan, que muevan las dimensiones, y a lo mejor sí al principio nos volamos la barra con estos 62 hectáreas. Yo creo que en todo el país no hay un lugar en donde haya todo 62 hectáreas de un cultivo en particular, pero pues a lo mejor trabajando con otras superficies, ¿no? Sí, la piña. Esto nos sirve un poquito para dimensionar la cantidad y los números tan grandes que son en la agricultura. Entonces, para que lo valoremos y tomemos en cuenta todos estos aspectos, ¿no? ¿Sale? ¿Dudas, comentarios? Ya nos vamos a la teoría, ahora sí a donde deberíamos de ir. Yo digo que Pixar. ¿No? Pixar. Bien. Entonces vámonos derechito a lo que sería la próxima presentación. Soy malísimo, pero... Oh, shit. El cultivo, la que vamos a hacer.